Tú ya intentaste soltar, ya escuchaste frases como deja ir, acepta, el tiempo lo cura todo, pero sigues aquí, atrapada o atrapado en un ciclo que no se rompe. ¿Por qué? Porque nadie te mostró el verdadero camino para cerrar un ciclo de verdad. Hoy lo haré. Y esto no es otro video más. Hoy te voy a llevar desde donde estás, atrapado al pasado, repitiendo emociones que te desgastan, hasta un lugar de libertad, paz y energía completamente disponible solo para lo que verdaderamente mereces. Carl Jung lo dijo claramente, lo que no se hace consciente se repite. Hoy lo vas a hacer consciente. Hoy vas a soltar como nunca antes te lo enseñaron. Esto no es teoría, esto es transformación real. El ciclo no se cierra porque lo sigues sosteniendo tú en tu mente y en tu energía. Nadie te lo dijo, pero esa historia que no puedes cerrar, esa persona que aún vive en tu cabeza, no está ahí porque fue demasiado importante. Sigue viva porque tú le sigues dando espacio. Aunque cueste escucharlo, necesitas esta verdad para despertar. Jung lo explicó con una claridad que atraviesa cualquier excusa, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. No has cerrado el ciclo porque una parte inconsciente de ti no quiere soltarlo. Y aunque parece irracional, es tu inconsciente quien está tomando las decisiones. Son tus heridas, tus vacíos y tu sombra los que siguen atados. Tu sombra, sí, esa parte de ti que se activa cuando alguien se va y tú sientes que te quedas incompleta o incompleto. Esa sombra se aferra al dolor, no porque lo disfrute, sino porque le es familiar. Y lo que es familiar, aunque duela, se convierte en refugio. Aquí está la revelación más incómoda, no cierras el ciclo porque prefieres un sufrimiento conocido antes que enfrentarte al vacío que queda después del desapego. Lo mantienes abierto con recuerdos, con preguntas sin respuesta, con y sí, y quizás algún día. Tu mente se aferra a esa historia porque le teme al abismo del no saber. Pero Jung también decía, la mente crea el abismo, el corazón lo cruza. Y tú has creado un abismo entre lo que fue y lo que es. No sueltas porque sigues esperando una escena final perfecta que nunca va a llegar. No avanzas porque sigues mirando hacia atrás. La otra persona puede haber seguido con su vida, pero tú mantienes viva la historia desde dentro. Déjame contarte algo que lo hará aún más claro. Sofía amó profundamente a Diego. Se separaron. Dolió, pero dijeron adiós. Sin embargo, Sofía no soltó. Lo revivía todo en su mente, cada día. Hasta que un día, cansada del dolor, se preguntó, ¿realmente extraño a Diego o extraño la historia que imaginé con él? Y ahí lo entendió. No era él. Era la idea, el plan, el sueño que construyó en su cabeza. En ese momento comprendió que ella era quien mantenía el ciclo abierto. No Diego, no el destino. Ella. Porque no había aceptado que ya era hora de dejar ir. Y esta es la verdad que tú también necesitas reconocer, un ciclo no se cierra con el tiempo, se cierra cuando tú lo decides. No cuando la otra persona da explicaciones. No cuando todo encaja. Se cierra cuando dejas de revivir, de justificar, de esperar. El primer paso es aceptar lo que fue, sin adornos. Soltar el porqué y cambiarlo por ya no. Ya no quiero vivir atado a un recuerdo. Ya no me sirve mantener una historia que me detiene. Ya no soy la misma persona. Y no porque el otro haya cambiado, sino porque tú estás eligiendo crecer. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Hoy estás despertando. Hoy estás soltando. No por debilidad, sino por amor propio. Porque seguir arrastrando lo que ya terminó es traicionarte. Porque mereces más que un recuerdo activo. Merezco una vida nueva. Hoy sueltas no porque lo hayas olvidado, sino porque decidiste que ya es suficiente. Hoy eliges cerrar, no porque no te importe, sino porque por fin te importas tú. El tiempo por sí solo no cura nada. Solo crea el espacio para que tú decidas sanar.
Pero si continúas alimentando lo que ya fue con pensamientos recurrentes, con nostalgia y con la resistencia a soltar, ese tiempo se convierte simplemente en un testigo de tu estancamiento. Cerrar un ciclo no es cuestión de calendario, es un acto de profunda conciencia. Es tomar la decisión, no una sola vez, sino cada día, de dejar de vivir mirando hacia atrás. Es hablarle a tu mente y decirle, gracias por protegerme, pero ya no necesito seguir recreando esta historia. Es comprender que seguir esperando un cierre ideal no es más que otra forma de permanecer atrapado. Y escucha bien esto, en muchas ocasiones, el cierre perfecto nunca llegará. No vendrán disculpas, no aparecerán explicaciones, no sucederá una reconciliación. Lo que sí llegará, es un instante de claridad en el que tú mismo decidas cerrar esa puerta desde tu propia conciencia. Ese es el verdadero final. No lo que el otro diga o haga, sino lo que tú eliges soltar o seguir sosteniendo. Carl Jung decía que mientras no hagamos consciente lo inconsciente, será eso lo que dirija nuestra vida. Y justo ahora estás despertando a esa verdad. Si ese ciclo sigue vivo es porque tú aún estás dentro de él. Y la única manera de salir, es dejando de cargar con esa historia, tanto en tu mente como en tu energía. Ese es el mayor acto de amor hacia ti. Ese es el primer paso real hacia tu liberación interior. Quédate porque lo que sigue es el paso que muchos temen dar, aceptar que terminó, no como un acto de resignación, sino como la llave hacia tu verdadera libertad. Aceptar que algo se acabó no es rendirse, es liberarse. Y si estas palabras ya están tocando algo dentro de ti, imagina lo que viene. Marca tu like ahora mismo y asegúrate de suscribirte. Vamos con la parte más dura. No es soltar. No es dejar de insistir. Lo que más duele es aceptar. Aceptar que eso que fue, ya no será. Que esa persona no volverá en la forma que esperabas. Que esa historia no continuará. Para la mente, aceptar esto es devastador, porque significa reconocer que el sueño que idealizaste ha llegado a su fin. Por eso te resistes, por eso te aferras, por eso buscas excusas como, quizás necesita tiempo, quizá está confundido, quizá vuelva cuando solucione lo suyo. Pero eso es la mente protegiéndose del dolor. Jung afirmaba que no hay expansión de la conciencia sin sufrimiento, porque aceptar duele. Es un golpe a la ilusión. Es derribar el quizás. Es decir adiós a lo que deseabas que fuera. Aceptar es quedarte frente a la realidad tal como es, sin adornos, sin filtros, sin fantasías. Y sí, eso deja un vacío. Pero es el vacío que permite que algo nuevo florezca. La mente huye porque aceptar duele más que imaginar. Pero resignarse no es lo mismo que aceptar. Resignarse es rendirse con amargura. Aceptar es liberar con amor. Resignarse dice, esto es lo que hay, no puedo cambiarlo. Aceptar dice, esto fue, lo agradezco, lo dejo ir y continúo. Resignarse te detiene. Aceptar te transforma. Y hay algo profundamente espiritual en aceptar. Es entender que todo tiene un ciclo, y que prolongar lo que ya terminó es lo que más sufrimiento causa. Déjame ilustrarte esta verdad con una historia real. Claudia amó con todo su ser a Samuel. Era su compañero, su refugio, su todo. Pero con el tiempo, Samuel se fue apagando, se alejó, dejó de estar presente. No hubo peleas, solo distancias que se volvieron costumbre, ausencias que se disfrazaron de rutina. Claudia no quiso ver. Como toda persona enamorada, se resistía. Se decía, está confundido. Pronto volverá. Solo necesita tiempo. Pero él no volvía. El silencio se hacía más largo. Él ya no llamaba, no preguntaba, no estaba. Y sin embargo, Claudia seguía alimentando la esperanza. Revisaba sus redes, se imaginaba reencuentros, soñaba con explicaciones. Hasta que un día, en medio de una noche en soledad, le llegó una verdad demoledora. No fue un pensamiento, fue una certeza. Se fue. Ya no es. Ya no somos.
Y en esa aceptación profunda, sintió que algo en ella moría, pero también sintió que algo en ella comenzaba a renacer. No fue inmediato. No fue mágico. Pero fue real. Dejó de revisar el teléfono. Dejó de fantasear. Dejó de vivir en espera. Y poco a poco, el dolor se transformó en paz. No porque olvidó, sino porque soltó. Porque la aceptación libera la energía atrapada en lo que ya no existe. Aceptar que se acabó no es negar lo vivido. Es honrarlo. No es decir que no significó nada. Es reconocer que ya cumplió su papel. Aceptar no es borrar. Es dejar de arrastrar. Porque mientras no aceptes, sigues cargando un peso que no es tuyo, sigues habitando un espacio emocional que ya no te pertenece. Sigues esperando algo que ya se fue. Y aceptar, aunque duela, es lo que finalmente abre la puerta a tu siguiente capítulo. Esa puerta no conduce al olvido. Conduce a la paz. Esa calma profunda que aparece cuando dejas de pelear con lo que es. Carl Jung afirmaba que la mayoría de nuestras dificultades nacen de fantasías. Fantasías como volverá algún día, quizás pude haber hecho más, o todavía podríamos ser lo que fuimos. Esas fantasías son una prisión. Aceptar no destruye el pasado, destruye la ilusión. Y en ese acto se abre paso a tu libertad. Hoy ha llegado el momento de soltar esa resistencia, de dejar de discutir con lo que ya sucedió, de decirte con el alma, esto terminó, y está bien. Porque en el momento en que aceptas, algo en tu energía se desbloquea. Dejas de ser quien espera y pasas a ser quien camina. Pero aún hay un paso más profundo. Aunque creas que ya soltaste, las emociones no expresadas pueden seguir atándote sin que lo notes. ¿Cómo liberar de verdad esas cargas? ¿Cómo dejar que cada lágrima, cada enojo, cada culpa por fin se disuelvan? Quédate, porque es justo aquí, en la liberación emocional, donde comienza el auténtico proceso de soltar. Las emociones retenidas siguen alimentando el lazo. Dices que soltaste, que aceptaste, que es parte del pasado. Pero si cierras los ojos, si te sientas en silencio, si dejas hablar a tu alma, ¿todavía duele? ¿Todavía hay un nudo en el pecho? Entonces no has sanado del todo. Porque soltar no es un acto mental. Es un acto completo, que involucra cuerpo, emoción, pensamiento y espíritu. Mientras el enojo esté oculto, mientras la tristeza se contenga, mientras la culpa no sea comprendida, la herida sigue abierta. Jung lo explicó con una frase tan certera como transformadora: lo que no se hace consciente, se convierte en destino. Y en este contexto, tus emociones no expresadas se convierten en repeticiones. En pensamientos que te asaltan sin aviso. En recuerdos que llegan como tormentas. En sueños que te traen lo que creías haber dejado atrás. No es el pasado lo que te ata. Es la emoción que ese pasado todavía despierta dentro de ti. Mientras tu respiración se acelere al pensar en esa persona, mientras tus ojos se nublen con cada memoria, mientras tu mente se debata en él y si, todavía estás sosteniendo. Porque soltar no es olvidar. Es dejar de reaccionar. El vínculo no se mantiene por el tiempo, sino por la intensidad emocional que sigue activa. Y aquí está el mayor error que muchos cometen. Tratan de olvidar a quien se fue. Evitan pensar. Se distraen. Se convencen de que ya lo superaron. Pero reprimir no es sanar. Es esconder el dolor, hasta que una palabra, un recuerdo, una canción, lo vuelva a despertar. Las emociones no liberadas no desaparecen. Se guardan en tu cuerpo, se almacenan en tu energía. Y como decía Jung, la energía no se destruye, se transforma o se traslada. Si no la dejas salir, se convierte en bloqueos. En nudos que te atan al ayer. En patrones que repites sin darte cuenta. En vínculos que te recuerdan siempre lo mismo. Te contaré una historia que ilustra esto con precisión. Ana afirmaba haber superado a Mario. Llevaban años sin contacto. No hablaba de él.
Decía que ya lo había soltado. Pero un día, en una conversación sin importancia, alguien mencionó su nombre. Ana se quebró. Su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Qué ocurrió? Lo que llevaba dentro no había sido sanado. Solo estaba contenido, esperando un detonante. Ana no había soltado a Mario. Solo había cerrado el dolor en una caja y escondido la llave. En terapia lo comprendió. Nunca se había permitido sentir de verdad. Siempre fue la fuerte, la que se mantenía ocupada, la que seguía adelante sin mirar atrás. Pero jamás se detuvo a llorar lo que había perdido, a enfadarse por lo que no fue, a perdonarse por todo lo que arrastraba. No sentir fue lo que la mantuvo atada. Fue solo cuando se dejó caer, cuando gritó, cuando se quebró sin filtros, que algo dentro de ella comenzó a romperse, para finalmente liberarse. Ese día empezó a soltar de verdad. Y eso es lo que hoy quiero que comprendas, lo que no expresas, te encadena. No basta con entender que se acabó. Hay que permitir que tu cuerpo, tu energía y tu alma procesen lo que quedó pendiente. Llorar sin culpa, permitir el enojo, abrazar la culpa desde la compasión. Cada emoción que atraviesas es un hilo que se corta. Cada lágrima es un peso que dejas caer. Cada exhalación profunda es un paso hacia la liviandad. Carl Jung decía, la emoción no expresada nunca muere. Permanece enterrada viva y saldrá más tarde de peores maneras. No dejes que eso te suceda. No cargues eternamente con lo que no fuiste capaz de soltar. Soltar no es huir del dolor, es atravesarlo para que pierda su poder sobre ti. Es permitir que te limpie por dentro. Es recordar que sentir no te hace débil, te hace libre. Mientras no cruces esa tormenta interna, seguirás conectada a quien ya se fue. Mientras no llores hasta vaciarte, seguirás esperando sin darte cuenta. Mientras no sientas hasta lo más profundo, seguirás creyendo que no puedes soltar. Hoy es el momento de hacer lo que siempre pospusiste, sentir, liberar, vaciarte. Y cuando no quede nada más que cargar, entonces el ciclo, por fin, se cierra. Y en ese silencio interior, renace la nueva versión de ti. Quédate, porque en el siguiente paso te mostraré cómo transformar esta liberación emocional en un acto profundo y consciente que te libere de este ciclo de una vez por todas. Soltar con conciencia es un acto sagrado. A este punto, necesitas entender que soltar no ocurre por accidente. No sucede porque el tiempo pasa. Tampoco es una decisión impulsiva. Soltar de verdad es un acto de presencia, de poder interior, una afirmación clara de que eliges tu paz. Cuando no sueltas desde la conciencia, lo único que haces es distraerte. Te alejas, sí, pero sigues recordando. Sigues aferrada cada vez que hablas de esa persona con nostalgia. Sigues atada cuando sueñas con lo que pudo haber sido. Y entonces repites el ciclo, pero ahora con una máscara distinta. Soltar realmente es mirar hacia adentro y decir, ya no más. Hoy elijo liberarme. Carl Jung decía que aceptarnos tal cual somos es la raíz de toda transformación auténtica. Y una vez que aceptas, necesitas actuar. Pero no se trata de ir hacia afuera, no se trata de llenar vacíos, ni de correr hacia lo nuevo. La acción verdadera es interna. Es un ritual silencioso. Es una señal clara que le das a tu alma. Es el instante en que declaras, hasta aquí llegamos. Hoy corto este lazo. Te lo voy a ilustrar con una historia real que puede ayudarte a ver esto con claridad. Claudia pasó 2 años atada a un recuerdo. Un amor que terminó sin respuestas, sin despedidas, sin conclusión. Aunque había llorado, hablado, intentado avanzar, no había soltado. Porque nunca se había sentado frente a frente con su dolor para decirle adiós. En un taller de sanación, escuchó una frase que la cambió para siempre: no necesitas que el otro cierre el ciclo. El cierre lo haces tú. Esa noche, sola en su habitación, encendió una vela, puso música suave y comenzó a escribir. Escribió todo lo que había callado,
todo lo que dolía, todo lo que agradecía. Escribió como si él pudiera escucharla. Y luego, lo leyó en voz alta. Al terminar, quemó la carta. Y mientras veía cómo las llamas consumían el papel, algo dentro de ella también ardía y se liberaba. No fue un llanto de desesperación. Fue un llanto de liberación, de entrega, de aceptación. Esa noche, Claudia durmió en paz por primera vez en años. Eso es soltar conscientemente. Ese es el momento sagrado donde comienzas a vivir de verdad. Soltar no es borrar, no es fingir que no dolió, ni tratar de arrancar a alguien de tu memoria. Es honrar lo vivido, agradecer lo aprendido, aceptar que su presencia ya cumplió su ciclo en tu vida y entonces, dejarlo ir. Porque cuando haces esto, rompes de forma definitiva los hilos invisibles que te mantenían atada, devuelves su energía a su camino y recuperas completamente la tuya. Cierras el capítulo desde el amor, no desde la herida. Y es ahí donde el acto de soltar se transforma en algo sagrado, en un momento vibracional donde tú misma le declaras al universo, estoy lista. Me libero de todo lo que ya no resuena con quien soy. Me abro, por fin, a lo que de verdad está alineado con mi ser. Soltar con conciencia es retomar tu poder, porque mientras no lo haces, sigues siendo esclava de lo que ya pasó, sigues girando alrededor de una historia que dejó de existir. Sigues repitiendo un patrón emocional que ya te desgasta. Carl Jung lo decía con contundencia, uno no se transforma imaginando luz, sino enfrentando su propia sombra. Soltar es exactamente eso, mirar de frente tu apego, tu miedo, tu vacío, agradecerles lo que vinieron a mostrarte y liberarlo sin culpa. Hoy puedes decidir si seguir alimentando lo que ya caducó, o dar el paso hacia tu versión más fuerte, la que honra su camino liberando lo que ya no vibra con ella. Hazlo. No porque él o ella ya no importen. Hazlo porque tú sí importas. Quédate, porque lo que sigue te va a cambiar por dentro. Cuando cierras el ciclo de verdad, tu energía se transforma. Y entonces, todo en tu vida comienza a responder a esa nueva vibración. Porque cuando dejas ir desde el alma, no desde la indiferencia ni desde el enojo, ocurre algo que parece mágico, la energía que tenías atrapada en recuerdos, en pensamientos repetitivos, en deseos inconclusos, se libera. Ya no estás girando en torno a lo que fue. Ya no estás tratando de sostener lo que ya no tiene lugar. Y lo empiezas a notar en el cuerpo, en la mente, en el alma. Sientes una ligereza extraña, como si algo se hubiera despegado de ti. Aparece espacio. Espacio interno. Silencio. Y ese espacio es sagrado, porque es el terreno fértil donde lo nuevo puede llegar. Ya no se trata solo de que esa persona se fue, ahora tú también has salido de ese lugar mental y emocional donde seguías estancada. Carl Jung lo enseñaba con claridad, no se trata de buscar luz, sino de hacer consciente lo que estaba en sombra. Y tú lo hiciste. Te atreviste a mirar tu dolor, a liberar la emoción, a dejar atrás lo que no te elegía. Y en ese proceso, algo dentro de ti despertó. La versión que ahora camina ya no espera, ya no se adapta para ser aceptada, ya no se niega a sí misma para sostener vínculos rotos. Y ahora que sueltas, comienza el verdadero viaje. Porque soltar no es el final de una historia. Es el inicio del regreso a ti. Pero aquí es donde debes tener más claridad que nunca. Cuando cierras un ciclo, la vida empieza a fluir de nuevo. Llegan nuevas personas, nuevas oportunidades, incluso nuevos amores. Pero también llega la tentación de repetir lo que soltaste. ¿Por qué? Porque cuando limpias un espacio, tu mente inconsciente puede querer llenarlo con lo conocido. Y ahí puedes atraer más de lo mismo, solo con otro nombre. Por eso, después de soltar, lo más importante no es lo que dejas ir, sino cómo sostienes tu nueva vibración. Este es el verdadero reto. Aquí es donde eliges ser tu guardiana. Aquí es donde decides que no aceptarás menos de lo que tu alma ahora sabe que merece. Aquí es donde te vuelves magnética para lo que vibra contigo. ¿Cómo sostener esa energía sin recaer en lo de antes?
Guía práctica 1. Establece tus nuevos estándares. Ya no eres la misma que se aferraba por miedo. Eres una mujer o un hombre que ha despertado. Así que define con claridad, ¿qué tipo de vínculos quieres? ¿Qué clase de energía aceptas cerca de ti? ¿Qué tipo de amor estás dispuesta a recibir? Escríbelo si hace falta. Que quede claro para ti primero, porque todo lo que llega a tu vida está respondiendo a lo que tú permites. Hazlo concreto, porque lo que no se define se disuelve. Segundo, limpia cualquier anclaje al pasado. Aunque hayas soltado por dentro, tu entorno también debe reflejar ese cierre. Revisa lo que guardas, objetos, mensajes, lugares, todo lo que mantenga viva una conexión invisible. Cuando liberas tu espacio externo, también comienzas a despejar tu energía interna. Tercero, cultiva vínculos y hábitos que estén alineados con tu nueva identidad. No puedes mantener tu nueva vibración si sigues rodeándote de personas o entornos que alimentan tus viejos patrones. Conecta con quienes honren tu proceso. Rodéate de energía consciente. Prioriza actividades que nutran tu interior, medita, escribe, ejercítate, permanece en silencio. No es un detalle más. Es lo que te mantendrá en expansión. Cuarto, acepta los momentos de nostalgia sin castigo. Habrá días en que lo recuerdes, instantes en que la mente vuelva a imaginar. Eso no significa que estés retrocediendo, es parte del proceso. La diferencia es que ahora ya no reaccionas, ya no insistes, ya no abres puertas cerradas. Solo observas y sueltas. Y esa es una de las señales más grandes de evolución. Quinto, haz un compromiso diario contigo. El cierre real ocurre cuando decides cada día no mirar atrás. Declara este pacto: solo permito en mi vida aquello que respete mi paz, mi amor propio y mi evolución. Repite esa frase al despertar y al dormir. Que se vuelva un escudo. Porque hoy tu prioridad eres tú. Cuando haces esto, cuando no solo sueltas, sino que sostienes esa energía elevada, todo en tu mundo cambia. Las personas que aparecen son diferentes. Las experiencias se transforman. Incluso tu reflejo en el espejo cuenta otra historia. Dejas de ser quien suplica. Dejas de ser quien espera. Dejas de adaptarte para retener. Te conviertes en quien elige. En quien vibra desde la integridad. En quien no intercambia su paz por compañía. Ese es el verdadero regalo de cerrar un ciclo. No solo liberar al otro, sino darte libertad a ti misma. Y cuando logras mantener esa vibración, la vida responde. No con ausencias, sino con presencia. Con plenitud. Con vínculos reales. Pero lo que viene ahora es aún más profundo. Porque no se trata solo de cerrar un ciclo. Se trata de trascenderlo. De convertirte en una versión de ti que ya no vuelve a repetirlo jamás. Porque el verdadero cierre no ocurre solo cuando alguien se va. O cuando tú te alejas. El verdadero cierre ocurre cuando tú decides dejar de ser la misma persona que atrajo esa historia. Porque el mayor riesgo no es soltar. Es volver. Volver a lo conocido, volver a lo cómodo, volver a los patrones que tanto te costó romper. Mira alrededor. ¿Cuántas personas has visto repetir vínculos dolorosos una y otra vez? No porque no lo intenten, no porque no duela, sino porque no se transforman. Sueltan al otro, pero no sueltan la versión de sí mismas que sostenía esa historia. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite. Y lo llamamos destino. Por eso no basta con cerrar el vínculo. Debes cerrar la identidad que lo permitió. La parte de ti que aceptaba lo mínimo. Que postergaba sus límites. Que confundía amor con validación. Esa versión debe morir para que una nueva tú pueda nacer. Una que ya no se relaciona desde la necesidad. Una que ya no permite lo que antes justificaba. Una que se sostiene a sí misma. Escucha esto. Carla decía que ya había soltado. Terminó la relación. Hizo rituales.
Lloró. Lo dejó ir. Pero seguía siendo la mujer que necesitaba ser elegida. Y entonces, cuando alguien nuevo apareció, volvió al mismo guión, se entregó demasiado rápido, se calló para no molestar, volvió a temer ser abandonada y al poco tiempo estaba vacía otra vez. Carla no había cerrado el ciclo. Solo cambió de escenario. El verdadero quiebre ocurrió cuando se preguntó con honestidad, ¿qué versión de mí está trayendo este tipo de vínculos? Y fue ahí cuando todo cambió. No cuando bloqueó a Alex. No cuando quemó cartas. Sino cuando renunció a seguir siendo la misma de antes. Cambió su forma de hablarse. Redibujó sus límites. Reescribió su historia. Y entonces, todo en su realidad cambió. Porque dejó de repetir. Porque dejó de sostener. Porque trascendió. Eso es lo que tú también estás lista para hacer. Soltar es una parte del proceso. Cerrar el ciclo es esencial. Pero el verdadero poder está en convertirte en una persona para quien esa historia ya no es parte de su frecuencia. Una persona que ya no está disponible para amores a medias. Que ya no necesita volver a lo que duele. Que ya no se confunde entre amor y apego. Una persona que ya no es prisionera de lo que fue, sino creadora de lo que viene. Cuando tú evolucionas, el ciclo simplemente no puede repetirse, porque ya no eres la misma persona. Y el universo siempre responde a tu vibración presente. Eres tú quien le enseña al mundo cómo tratarte. Y cuando encarnas esa nueva identidad, solo llegan a tu vida quienes están en sintonía con tu valor actual. Ese es el verdadero cierre. No el que depende del otro. No el que supuestamente trae el tiempo. Es el que tú decretas con firmeza cuando decides convertirte en alguien que no repite historias, alguien que honra su proceso, alguien que elige crecer por encima de sus heridas, alguien que solo acepta lo que eleva, no lo que limita. Quédate con esto, lo que viene después de este momento ya no trata de soltar. Ahora se trata de recibir. De permitir que llegue lo que está alineado con tu nuevo nivel. De vivir desde la mujer o el hombre que ya no se conforma. Conclusión. Hoy lo entiendes. No es que no pudiera soltar. Es que seguía sosteniendo desde el miedo, desde el hábito, desde la fantasía de que todavía había algo que rescatar. Pero esa ilusión acaba de caer. Y aunque duela, es lo mejor que podía pasarte. Porque soltar no es olvidar. No es fingir. No es rendirse. Soltar es reconocer con gratitud lo vivido. Es aceptar que cumplió su función. Es crear espacio. Espacio para ti. Para tu serenidad. Para el amor propio. Para esa nueva frecuencia que estás lista para sostener. Mientras sigas reteniendo lo que ya no existe, seguirás atrapada en un pasado que solo vive en tu mente. Pero cuando sueltas de verdad, te liberas. Dejas de rogar. Dejas de esperarlo. Dejas de traicionarte. Y en ese instante, la vida te encuentra. El amor genuino llega cuando ya no lo mendigas. Las nuevas oportunidades se abren cuando dejas de quedarte en lo que no volvió. La calma llega cuando tú decides no aceptar menos. Y hoy es ese día. Hoy es el día en que el ciclo se cierra. No porque el otro lo cerró. No porque el tiempo lo resolvió. Sino porque tú lo elegiste. Para sellarlo de forma simbólica, escribe en los comentarios esta frase que será tu decreto: hoy cierro este ciclo. Hoy me libero. Hoy elijo avanzar. Escríbelo. Hazlo tuyo. Hazlo real. Deja que esta frase marque el inicio de tu nueva etapa. Y si este mensaje te ayudó, haz lo que haría alguien con mentalidad fuerte, compártelo con quien lo necesite, dale like, y por supuesto, suscríbete al canal para seguir creciendo emocionalmente.